Mesa de análisis. Pues abrimos esta mesa de análisis con Alfredo Figueroa y Gabriel Díez Orona. A los dos, gracias por estar aquí. Venimos de oír a Anabel con este último punto. Alfredo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días, Gabriel. Gabriel, buenos días. Buenos días a todos, un saludo. Bueno, pues todo que decirse del proceso de García Luna y muchos otros temas, pero bueno, déjenme entrar esta mañana con asuntos importantes que también debemos detenernos a analizar, y además de la firma del TEMEC que está por ocurrir, ahora les pregunto su revisión, su análisis sobre este tema que está por ser firmado en la Casa Blanca en unos minutos más. También está, desde luego, el tema del etiquetado, que habrá una conferencia de prensa de los empresarios y hay una discusión abierta sobre si la norma mexicana va a servir o no para combatir la obesidad y para dar información necesaria a los consumidores. Está también, Gabriel, un conjunto de temas que tú también has seguido de cerca y que propones para analizar, que tiene que ver en conjunto, digámoslo así, con el sistema de salud. En nuestro país está el INSABI, está la Seguridad Social, está el tema de las pensiones incluso, está toda la discusión sobre el abasto o desabasto de los medicamentos, los documentos que hace rato nos informó Gustavo Sánchez Benítez de este programa y este portal de noticias sobre saber que el gobierno le informó al Seguro Social que hasta marzo de 2020 habría las compras consolidadas, y el acuerdo de ayer de la Secretaría de Salud que se puedan importar medicamentos con otros rigores normativos diferentes a los que hoy existen. En fin, Gabriel, ¿qué es lo que estás viendo en este paquete de cosas? Mira, Carmen, yo creo que un poco todo está relacionado, porque por un lado se nos dice que se van a importar medicamentos a toda prisa y bajo una excepción vía decreto administrativo, y por otro lado la COFEPRIS está apretando mucho en el tema del etiquetado. Aquí el tema importante es nuevamente el concepto transición. Lo que no están tomando en cuenta las autoridades es que todos los procesos de esta naturaleza requieren un proceso de ajuste por parte de la industria. Sin perjuicio de que es importante proteger al consumidor, hay que darnos cuenta que si el proveedor, si el fabricante, si el distribuidor no tiene la oportunidad de adaptarse a los cambios, finalmente el afectado va a ser el consumidor, porque los proveedores y distribuidores pueden soltar la toalla y finalmente terminar afectando lo que se quería proteger. Aquí vemos nosotros, por un lado, una medida o reglas exageradas y drásticas, quizás hasta draconianas, en respecto del etiquetado, que son muy difíciles de percibir para la población con menor nivel educativo. Es decir, hoy en día se está hablando del etiquetado frontal, se está hablando de una serie de información que va a venir en los productos, pero que la población en general o no conoce o es muy difícil que lo pueda interpretar cabalmente, como ha sucedido con la información nutrimental que viene en todos los empaques. Nadie se detiene a verlos o a analizarlos, y quizá en muchas ocasiones no tiene ni los elementos para hacerlo al comprar un producto alimenticio. Vemos, por otro lado, que nos van a traer medicamentos de donde sea, sin que tengan registros ni certificaciones mexicanas para ser consumidos en México. Ahora, en este contexto, Carmen, vemos, por otro lado, que el problema de la salud al lado de la seguridad se está convirtiendo en una preocupación muy importante para los mexicanos. Y esto se da porque el INSABI es como una mutualista, es realmente una fórmula en la cual de lo que se trata es de combinar todos los recursos públicos del Estado, incluyendo los de las entidades federativas, para poder atender los servicios médicos, de forma que si algunos integrantes importantes de este sistema de salud no participan, entonces no se aportan recursos muy importantes que cubren los deficientes que demandan algunos otros estados. ¿Cómo funciona una mutualidad? Una mutualidad funciona de manera estadística, de manera revisada de los posibles casos que pueden surgir en alguna latitud, y entonces los deficientes de uno cubren los sobrantes de otros. Es decir, hay un esquema de compensación donde entre mayor cantidad de recursos existan, mayor forma hay de atender los lugares donde surja algún problema de salud. Por eso es muy importante para el presidente que el PRI o los gobernadores del PRI se hayan sumado,
porque a medida de que el mayor número de estados se sumen, este mecanismo estadístico funciona mejor. El hecho de que los gobernadores del PAN no se sumen o no se monten en el esquema va a generar severos problemas y deficientes que tarde o temprano van a generar un colapso en este INSABI. El INSABI, déjame ponerlo de alguna forma, es como el socialismo. El INSABI va a aguantar mientras el capital dure, mientras los recursos públicos que se están destinando para este enorme sistema puedan afrontar los gastos y sufragar pues todas las erogaciones que se van a tener que llevar a hacer. Sin embargo, esto, Carmen, se liga con lo que estábamos comentando, que es el tema de las pensiones. ¿Qué fue la reforma que hizo Peña Nieto en materia de seguro social? Peña Nieto llevó a cabo una gran simulación. Lo que hizo fue una modificación legal para disminuir desde la ley las obligaciones y compromisos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social con los cuentavientes. Redujo el alcance y gama de servicios que el Seguro Social puede prestar y así lo que hizo fue simular que financieramente se encontraba sano el Seguro Social. Esta simulación hoy la pagamos. ¿Por qué? Porque hay muchos servicios médicos y muchos medicamentos que el Seguro Social y el ISSSTE no proveen porque simple y sencillamente han ido recogiendo o limitando su capacidad, dado que la ley ya no les exige tener la gama de servicios y productos que antes tenían. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos trasladando la gran carga de seguridad social, particularmente de servicios médicos, a un nuevo esquema de seguro. Nos guste o no, el INSABI es un esquema de seguro que funciona estadísticamente, pero el problema de fondo es exactamente el mismo. Hay una crisis de reservas actuariales, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, y el naciente INSABI es un producto que sustituye a otro seguro, al Seguro Popular, pero que realmente no tiene la capacidad financiera probada para poder durar más allá de 2 o 3 años. ¿Por qué este plazo es importante? Porque sucede que todos estos exgobernadores o gobernadores priistas que hoy en día apoyan el INSABI, en 2 o 3 años van a ser exgobernadores. Y estos exgobernadores hoy no se van a bajar del carro de regalar medicamentos y atención médica. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy claro los mexicanos es cuál va a ser la base financiera que va a permitir que este INSABI no sobreviva solamente de aquí a la intermedia electoral, que no sobreviva solamente a las consultas de revocación de mandato. El INSABI hoy en día no tiene un parámetro lógico que nos permita suponer su viabilidad financiera. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Estamos, a la expectativa de que esta mañana, por hablar de uno de los temas que menciona Gabriel, estamos a la expectativa de que se dé la conferencia de prensa de los empresarios, de los miembros de la cúpula empresarial sobre el tema del etiquetado, y sí, está junto con pegado al final de cuentas todo esto, porque si hablamos del sistema de salud en México, desde luego el tema de la obesidad, el tema de la diabetes, el tema de este tipo de enfermedades, pues está afectando seriamente las finanzas públicas nacionales. Está afectando a las personas, evidentemente como primer tema, pero es un tema de salud pública y un tema de alto impacto en las finanzas públicas nacionales. Se calcula un 5% del PIB relacionado con los gastos médicos que el país tiene que erogar por un contexto como este. ¿Cómo ves tú el panorama? Bueno, me parece muy importante hablar de un tema que hoy tiene que ver con lo que pasa no solamente en México, sino en todos lados del mundo. Es decir, hoy en el mundo, a diferencia de otras etapas de la historia de la humanidad, mueren más personas por lo que comen que por personas que no tienen que comer, Carmen. Y eso nos muestra con toda claridad que lo que estamos consumiendo, que lo que estamos comiendo en distintos países, particularmente las personas que menos ingresos tienen, son alimentos que no son saludables y que tienen que ver con un problema de salud pública, que para el caso mexicano incluso ha sido declarado una epidemia. Creo que los empresarios en este país estaban acostumbrados, aún lo están, y van a reclamar en torno a ello, una buena parte de ellos, a determinar las políticas públicas en México. Es decir, que por encima de aquello que es el interés general, la salud pública, estén los intereses económicos y comerciales de muchos empresarios en el país. Ejemplo de ello lo tenemos en distintos ámbitos y sectores productivos en México.
Creo efectivamente que es necesario tener una conversación y una discusión amplia con ellos, pero no como ocurrió en los sexenios anteriores, tener una condición en donde son ellos los que mandan por encima del Estado. En la entrevista que escuchábamos ayer con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues había una suerte de malestar y de reclamo vinculada a todas nuestras áreas, dijeron todos nuestros grupos votaron en contra de esta ley, de este etiquetado, que reclaman, y entiendo que hoy harán un pronunciamiento público que va a tener seguramente dosis de amenaza, como ha ocurrido en otros momentos en el país. Cuando los empresarios en México no están de acuerdo con una norma, tienden a establecer amenazas y, desde luego, a proceder desde el punto de vista judicial, cosa que tienen, por supuesto, derecho. Pero no tendríamos que olvidar que en muchos momentos de la historia han sido ellos quienes determinaron que sí y que no se podía reglamentar en el país. Muchos de nosotros y nosotras hemos visto y vivido, en su caso, ese tipo de prácticas. Por otro lado, evidentemente está vinculado con el tema del INSABI, que yo, en la parte correspondiente a una política pública que intente dar salud de manera universal a la gente, creo que debe celebrarse como un objetivo. Pero comparto con Gabriel la idea de que la implementación de este proyecto ha tenido un conjunto de carencias que son muy evidentes, que está por delante, digamos, el gran anuncio propagandístico de un objetivo loable, en mi opinión, pero que carece, por ahora, de toda la claridad que debiera tener, entre otras cosas porque hay una enorme diversidad de condiciones de los sistemas de salud en el país, estado por estado, en donde hay ya algunas condiciones excepcionales en estados del norte, otras en el sur del país. Creo que es necesario y que este gobierno tendría que asumir que buena parte de, quizá y en algunos momentos con buenas intenciones y con un objetivo que yo personalmente comparto, debería hacerse a partir de elementos mucho más sustentables y de un proyecto, digamos, que pueda ser llevado a cabo en relación a lo que nos va a costar, a lo que va a costar al país, que se vincule a políticas públicas y a políticas recaudatorias que sostengan proyectos de esta naturaleza. Mientras esto no ocurra, yo insistiré en que estas buenas intenciones no pasarán de ser un ejercicio de propaganda, porque no van a tener un sustento de Estado, económico y de proyecto de país que permita efectivamente enfrentar un tema de salud tan importante como el que tenemos en México, Carmen. Bueno, pues el tema es de grandes proporciones y en el hashtag Todo Conecta, pues vemos la información que en su momento publicó Frida Andrade de Reforma, que retoma información importante sobre el tema, dando a conocer que Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, le presentó a la Organización Mundial de Comercio un documento con sus preocupaciones acerca del etiquetado de alimentos en México, porque considera que puede afectar a la industria estadounidense que exporta lo que exporta a México. Entonces tenemos ahora también la información de que desde octubre Lighthizer, Estados Unidos, le presentó ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio las modificaciones al etiquetado de alimentos previstos en la Ley General de Salud para la recepción de comentarios, y entonces Estados Unidos dice, nos preocupa y pedimos que se postergue por lo menos 2 años para que se implemente el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas en México. Esto lo estamos comentando a punto de que se firme el TEMEC, porque al final, entre otras muchas cosas, lo que ha significado el libre comercio, que es una y mil cosas, tiene que ver también con el volumen de productos que de Estados Unidos llegan a México, que están relacionados con esta discusión, con este debate. Ayer decía Alejandro Calvillo, el director del Poder del Consumidor, que México exporta verduras, frutas, legumbres, productos orgánicos, y Estados Unidos nos regresa productos ultraprocesados, que son los que nos comemos, y decía, deberíamos cambiar la ecuación. No lo dijo así, pero básicamente se entiende que la idea es, hay que cambiar la ecuación, y en todo caso consumir nosotros verduras,
legumbres y productos orgánicos en vez de ultraprocesados. Ese era un llamado, digamos, a la sociedad respecto al tipo de alimentación que, pues, lamentablemente ha ido colocándose de forma dominante en México, y por eso tenemos, pues, los problemas de salud pública que tenemos en materia de obesidad y de enfermedades relacionadas. Así que está la petición y la preocupación de Estados Unidos colocada ante la Organización Mundial de Comercio. Está lo que vamos a ver en unos minutos más, que es la conferencia de prensa de los empresarios. Déjenme decirles que los empresarios que van a participar son los del Consejo Coordinador Empresarial. Va a estar el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. A las 10:15 se tiene programado esto en la sede de CONCAMIN, y veremos de nuevo a los empresarios con la postura que ayer oímos del propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que dice: no nos negamos al etiquetado, pero creemos que este etiquetado no va a resolver el problema y va a afectar varias cosas que ya enlistó el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora seguramente lo escucharemos en el streaming que se espera suban los empresarios en unos minutos más. Así que estamos frente a todo esto, Gabriel, Alfredo, en un momento donde estamos a punto de la firma del TEMEC, es decir, este libre comercio que tiene luces y sombras, que tiene sin duda un elemento poderosísimo de desarrollo económico, de apertura comercial, de todo lo que eso significa, pero desde luego también se tienen que observar los elementos que han trastocado en una buena medida en los últimos 30 años los hábitos de consumo de México. Gabriel, Alfredo, Gabriel, ¿qué dices? Sí, Carmen, mira, realmente como tú lo acabas de decir, es un problema que tiene décadas y no se puede arreglar de la noche a la mañana. Este gobierno y parte del gobierno de Peña Nieto, uno de los graves problemas que tuvo en materia de legislación y de regulación es que no conocen de gradualidad y nos lleva a ser un país de bandazos, un país donde no se tiene etiquetado, a un etiquetado absolutamente drástico y en algunos casos incumplible. Entonces, la experiencia con la industria farmacéutica, que todos sabemos es una de las industrias más importantes del mundo, pues nos debe dejar una buena experiencia en materia alimenticia o alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos pasando en materia de medicamentos de un problema de acopio, de concentración o de monopolios de suministro a un problema de importación completamente irracional, completamente desorganizada y al margen y contrario a las reglas que la propia ley mexicana establece. Es decir, vamos de la concentración a un desabasto. En materia de alimentos no podemos caer en la misma trampa. El gobierno tiene que encontrar los conductos y los canales para gradualmente llevarlos a una mejor condición de productos alimenticios. Bien dice Alfredo, no se trata de imposiciones del proveedor, pero tampoco se trata de imposiciones a ultranza de un gobierno que con propósitos electorales trata de decir que cuida a la salud de los mexicanos, propiciando el desabasto e incluso el derruir industrias que en México generan muchísimos empleos. Sin duda alguna, los mexicanos tenemos muchos vicios en materia de alimentación. Por eso somos quizá el principal consumidor de refrescos de cola y también de otros productos que en otros países ya están incluso prohibidos. Sin embargo, pasar de la noche a la mañana a una regulación confusa, extrema y sin duda alguna que va a provocar el desabasto, pues no nos lleva ni nos conduce a algo bueno, Carmen. Alfredo Figueroa. Bueno, tengo diferencias con Gabriel. Yo pienso que no deberíamos, equiparar lo que son los medicamentos y las necesidades de estos medicamentos para la protección de la salud con el tema de una alimentación, lo que tenemos con el tema de productos chatarra. Claro, lo que Estados Unidos está defendiendo es la venta a México de cerca de 6,000 millones de productos, muchos de ellos de alimentos que no son necesariamente saludables, pero encima de que esos medicamentos, por cierto, no se está prohibiendo que vengan al país,
Lo que se está señalando es que tengan hoy los de Estados Unidos, los mexicanos y los de todos lados, información para el consumidor, para que pueda proteger su salud, establecen una suerte de resistencias. Yo pienso que sí, que efectivamente es necesario establecer un proceso de diálogo, pero que el problema de salud pública que tiene nuestro país es enormemente grave. Es uno de los países con mayores problemas de obesidad en América Latina. Entonces, necesitamos medidas emergentes en relación particularmente a este tema. Lo distingo y lo pongo al margen del tema de salud. Así que yo esperaría que este gobierno, a diferencia del de Enrique Peña Nieto, a diferencia del de Felipe Calderón y de otros, y el de Vicente Fox en muchos momentos, no se doblegue frente ni a los Estados Unidos, ni a sus empresas, ni a las empresas del país. El principio fundamental que se tiene que defender desde el Estado es la salud de las personas. Y si está en juego y en entredicho la salud, si no se le ofrece al consumidor, ojo, no la prohibición de productos, sino simplemente la información para que los consumidores sepamos qué es con lo que nos estamos alimentando. Oiga, que se va a resolver el asunto del país y de salud pública con etiquetados, no, por supuesto que no. Necesitamos eso y un conjunto de medidas de política pública adicionales, desde educación física, educación en un montón de sentidos y dimensiones, mecanismos de transporte de otro orden, en fin, necesitamos evidentemente una suerte de políticas integrales. Ninguna por sí misma va a lograrlo, pero en el año, y yo aquí simplemente señalo lo que se ha denunciado y me parece que está perfectamente documentado. En 2016, los empresarios, junto con la COFEPRIS, secuestraron la política pública para decir que sí, que no, tenía derecho a conocer la gente. Bueno, ese derecho fundamental a conocer qué es lo que consumimos tiene que defenderse, me parece, en el espacio público. Por lo demás, en relación al tema del enorme problema de desabasto, estas declaraciones realmente preocupantes, me parecen irresponsables bueno, les queremos informar que de aquí a marzo vamos a tener problemas de desabasto, lo único que muestran es una incompetencia monumental en un tema en la que no se puede tener incompetencia, que es el tema de salud del país. El tema de la vida está ahí presente y tenemos que tener prácticas para sostener, solventar y enfrentar decisiones que tienen que estar ligadas efectivamente al enfrentamiento de la corrupción y otras cosas, pero que no pueden dejar sin medicamentos a las personas en México, Carmen.